19, 28 al 30 dice de la siguiente manera: después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Padre bendito, muchas gracias esta mañana porque nos das una oportunidad para recordar la obra de tu Hijo amado en la cruz. Y queremos ponerlo en tus manos este tiempo para que tú bendigas pues a nuestra iglesia, Señor, tanto al predicador que está aquí al frente. Y queremos que tu Espíritu sobre todo nos esté ayudando en nuestro entendimiento a comprender lo profundo que es tu Evangelio y podamos salir diferentes, podamos salir transformados y que se note, Señor, que no solamente sea un domingo más en el cual estuvimos sentados aquí escuchando un mensaje, sino que la gente de fuera, Señor, pueda ver que tú habitas en medio de tu pueblo y que tú perfeccionas a tus hijos. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos para honra y gloria tuya. Amén. Bien, hermanos, estas palabras, consumado es, me gustaría que hagamos una especie de sumario de qué significa todo lo que implica y todo lo que nosotros podemos sacar provecho a nuestras vidas. Consumado es que algo ya está completo y podemos pensar en muchas cosas que hizo nuestro Señor Jesús aquí en vida, pero yo quiero que lo abordemos de dos maneras únicamente. Jesús se identificó como hombre y todo lo que hizo como hombre tenía, digamos, una lista de cosas que Dios le encomendó y fue las que tuvo que completar una tras otra. Pero también Jesús cumplió todo a favor del hombre. Todas las cosas que nosotros no podíamos cumplir, Él las llevó a cabo. Entonces, esta primera parte, Jesús identificado como hombre, la vemos en una de sus palabras que conmemoramos, digamos, en Semana Santa, acerca de esa frase que él dijo: tengo sed. Tengo sed es una manera como nos damos cuenta que los evangelios están afirmando que Jesús tenía una necesidad humana, una necesidad física. Y cuando nosotros comprendamos, ¿verdad?, que Él realmente se identificó con nosotros y que hizo todo a nuestro favor, puede cambiar, hermanos, nuestra manera de ver todas las cosas. Y que este domingo sea así. Entonces, es un sermón en el cual vamos a ver, yo quise nombrarlo así, un resumen, una suma de todas las cosas que pudiéramos pensar que Él llevó a cabo. Y bueno, déjenme leerles nuevamente lo que dice el versículo 28. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Les repito, Jesús tenía un límite de cosas, una lista de encargos, pero también tenía un límite de tiempo en el cual lo tenía que llevar a cabo. Él vivió una edad pues corta, hasta los 30 años, pero su ministerio solamente fue un transcurso de 3 años. Y en esos 3 años, pues se tenía que cumplir la mayoría de los encargos que Dios le dejó. Y ahora estamos en la última que le queda a él, a Jesús, por hacer. Y la última vez que predicamos, hablábamos de la penúltima cosa que tuvo que hacer Jesús, era estando en la cruz, encargar a su discípulo amado el cuidado de su mamá. Pero ahora ya es la última cosa. Tenía que decir algo para que se cumpliera la escritura y dejara bien en claro que él estaba identificado con los hombres, y era simplemente esa palabra. Dice: si ya pude poner una palomita a toda la voluntad de Dios en ese espacio que Él me dejó en estos 3 años, solamente me queda una. Tengo que dejarles bien en claro
que estoy identificado con ellos y siento lo mismo que ellos. Acuérdense que estar en una cruz, haber perdido bastante sangre después de una tortura brutal que le hicieron, él empezó a experimentar esa sed. Y cada vez que nosotros hacemos cualquier esfuerzo físico, esa sed se agrava. Entonces el esfuerzo físico de Jesús conocemos por lo que dicen los demás evangelios. Por ejemplo, Lucas y los otros sinópticos nos dicen que tuvieron que forzar a un hombre para que cargara la cruz de Jesús. Significa que ya estaban exprimidas todas sus fuerzas físicas. Ya no podía cargar ese madero. Y cada vez que tú haces un esfuerzo físico, esa sed se agrava. Ya estaba a tal punto de desfallecer. Y esa última tarea que tenía Jesús está profetizada. Quiero que me acompañen al Salmo 69, versículo 21. En este salmo está nuestro Señor Jesús también cumpliendo una de las profecías que Él podía hacer en vida. Hay algunas otras profecías que Él ya no podía hacer en vida, como aquella de que tenía que ser sepultada entre la gente noble, los ricos. Él ya no tenía esa capacidad, pero lo que sí podía hacer todavía para entregar la voluntad de Dios era esto. Y déjenme leerles esta profecía que el rey David había hecho siglos atrás. Solamente este versículo 21 dice: y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Solamente tenemos que dejar bien en claro, hermanos, que esta bebida no es la que se ofrece al inicio cuando él empieza a cargar la cruz. Hay dos bebidas distintas. Fíjense aquí en el versículo 29, regresando a Juan, nos damos cuenta de lo que dice. Había ahí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Lo que se le había ofrecido a Jesús originalmente hace alusión, por ejemplo, en Mateo 27, de que era una bebida que se daba como con algún tipo de estupefacientes para que, por así decirlo, mitigara el dolor, adormeciera el dolor de las personas que estaban padeciendo, ¿verdad?, la crucifixión. Y déjenme leerle Mateo 27:34 para que podamos distinguir esa diferencia. Le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. ¿Se fijan? Jesús pudo haber probado el vino, simplemente lo tuvo aquí en la boca, y cuando pudo distinguir qué clase de bebida era, escupe ese vino. Pero aquí dice, lo bebió. O sea, lo probó y ahora sí lo bebió y pudo decir las últimas palabras. Si se fijan, Jesús quería sufrir, Jesús quería padecer, Él quería identificarse con su pueblo y no quería mitigar ese dolor. Pero lo que estaba sintiendo aquí era una sed tremenda, porque habían pasado otras horas cuando ya estaba arriba en la cruz y era insoportable esa sed. En el tiempo cuando se escribe el Evangelio de Juan, nosotros recordamos que ya son décadas después de que Jesús muere y se empiezan a levantar muchos ataques. Algunos de esos hemos estado viendo en las predicaciones de nuestro hermano Abraham, ¿verdad?, de filosofías, de ideas, y Juan tuvo que lidiar muchos con ellas, y era acerca de eso, de que Jesús no tuvo un cuerpo real, o que solamente padeció, digamos, su cuerpo físico, pero en realidad Jesús no sintió ese dolor. Ese tipo de ideas querían introducir a la iglesia, pero por eso Juan, hermanos, registra estas palabras: Jesús tuvo sed. Entonces, esto es vital, hermanos, para la fe de los que creemos. Nosotros tenemos un sustituto sin igual. Si Jesús se identificó con el hombre,
nosotros podemos estar seguros de que nos entienden. Me gusta mucho lo que dice Hebreos 2:10, si me quiere acompañar ahí, acerca de lo que se escribe en nuestro sumo sacerdote. Es esa capacidad para identificarse completamente con nosotros. Y es por lo siguiente, hermanos. Dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevado muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Todos nosotros, hermanos, necesitamos un sustituto. Y ese sustituto tenía que estar identificado absolutamente con el hombre. Para hacer un recuento de por qué es tan importante esta doctrina, es por lo siguiente, hermanos, porque tanto ángeles como hombres nos rebelamos contra Dios. Pero Dios decidió salvar a alguno de esas creaciones que Él hizo. Y Él eligió a los hombres, por eso Jesús se hizo hombre. Y tenía que padecer en esa forma de hombre para saldar la deuda que tenemos con Dios. Jesús no se hizo ángel, Jesús no puede redimir a los demonios que pongan su fe y confianza en Él, porque Él no tuvo un cuerpo angelical. Él tuvo un cuerpo físico para pagar la deuda de los hombres. Él tuvo que sentir y experimentar todo lo que nosotros vivimos en este mundo de pecado, para poder decir, como dice Hebreos, es el sumo sacerdote que necesitábamos. Era necesario que padeciera así. Y decir tengo sed es una prueba más de muchas de que Jesús se está identificando con nosotros. Nosotros debemos de siempre recordar, y este es un domingo en el cual lo vamos a hacer, que tenemos un sustituto sin igual. Y de esta manera podemos asegurarnos que todo lo que hizo, y si Él en esta forma pudo decir consumado es que no dejó nada afuera. Imagínense que hubiera dejado solamente una lista, por así decirlo, tengo sed. Si nada más hubiera dejado esto fuera y hubiera dicho, ya no aguanto, aquí voy a entregar el Espíritu, no sería suficiente para que tú y yo estuviéramos en la salvación eterna. ¿Por qué? Porque no saldó la deuda con el Padre. No pudo satisfacer y dar el pago justo que le debemos a Él. Es tan importante esto, hermanos. Y la otra cosa que quiero que veamos es que Jesús estuvo cumpliendo todo a favor del hombre. Y aquí es donde me quiero detener un poco más de tiempo en hacer un sumario, porque yo creo que esto lo hemos escuchado año tras año, los que podemos asistir a un culto de las 7 palabras. Podemos recordar la importancia esencial de qué es tengo sed y que todo fue consumado. Permíteme, hermanos, que a veces no pasamos el tiempo suficiente para pensar en todas las cosas que Jesús tuvo que hacer. Y obviamente no nos va a alcanzar el tiempo, pero quiero que estemos seguros y más amplio nuestro entendimiento de qué significa consumado es. Dice el versículo 30, regresando a Juan 19. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Ahora sí que con una rama de hisopo pues se crea una especie de rama solamente de 1 metro de largo, se le coloca y ahora que Jesús siente en sus labios algo que le puede aliviar esa sed, porque en realidad muchos creen que era una especie de vino barato que utilizaban los soldados. No era agua pura, pero era algo que le podía mitigar la sed. Entonces prueba esa sed y entrega el Espíritu hasta que cumple absolutamente, pudiéramos decir, ya palomea el último encargo del Padre. Él puede decir, consumado es, y entrega el Espíritu. Consumado es, hermanos, lo primero que quiero que meditemos es que cumplió todas las profecías. Cumplió todas las profecías.
habían desde la revelación de Moisés hasta Malaquías e incluso profecías que él mismo dijo en vida a él, referentes a él mismo. Hay muchos teólogos que se les dificulta clasificarlas por su naturaleza, pero vamos a decir que algunos piensan que son 60 y algunos hasta 300. ¿Por qué? Porque algunos consideran cuando están duplicadas o cuando no están, si son referencias directas o indirectas a él. Pero déjeme decirle, hubo un teólogo apellidado Payne que encontró hasta 574 versículos en el Antiguo Testamento que de alguna manera apuntan o describen o hacen referencias a la vida de ese Mesías. Hubo otro llamado Alfred y él encontró 456 versículos también en el Antiguo Testamento que se refieren al Mesías o a sus tiempos. Entonces eso es una suma más conservadora, pero Jesús al menos cumplió unas 300 profecías. Y aquí, hermanos, se acaban de cumplir todas. Y si se fijan, hablar de 300 acontecimientos que iban a apuntar a Jesús, a veces no entendemos qué tan importante y qué tan glorioso es esto. Pero yo quiero que pensemos en lo siguiente, hermanos. Jesús tuvo que dejar bien en claro que Él era sin igual, que nadie podía tomar su lugar y nadie podía redimir al hombre pecador. Nadie podía confundirse incluso con otro Mesías. Si llegó a vivir alguien piadoso, al otro importante, porque acuérdense que cuando en los tiempos de Jesús llegó Juan el Bautista, ellos pensaban, a lo mejor ese es el Mesías, porque ya se habían levantado algunos otros personajes que el judío que tenía la esperanza en ese Mesías pudiera pensar, ojalá que él sí sea. A lo mejor algunos pensarían, ¿no? Como en Noé, él tuvo una influencia y fue un personaje sorprendente en su época, pero no fue el Mesías. Sin embargo, hermanos, quiero compartir lo siguiente. Hablando de manera estadística y de la probabilidad, hubo un estudioso de la Biblia que dijo, si tan solo pones a cumplir 8 profecías de las 300 que tenemos en la Biblia, si quisiéramos que un hombre solamente hubiera cumplido 8, necesitas saber qué tan improbable es que se cumplan esas 8 cosas en una persona. Vamos a pensar en lo siguiente. El Mesías tiene que nacer en Belén. Y luego aparte, ¿qué otra profecía les gusta? Tiene que ser de la tribu de Judá. Y luego aparte, tiene que morir de una manera así fea, donde todos lo van a considerar maldito. Va a ser enterrado entre los lugares de la gente de importancia, en una tumba de alguna persona rica. Él tiene que decir consumado es, él tiene que decir tengo sed antes de en su tiempo de la muerte. Ahí solamente son unas 7 profecías. ¿Qué otra les gusta? Entonces agrega usted 8 profecías y que se cumplan en una sola persona. Es una probabilidad, pues casi pudiéramos decir la palabra infinitamente grande de que sea tan probable que se cumplan 8 de esas predicciones en una sola persona. Nuestra mente no puede calcular exactamente esto, pero aquellos que se dedican a la probabilidad y estadística hicieron una especie de imagen que nos puede ayudar a entender qué tan improbable es eso. Josh McDowell, en su libro de Evidencia exige un veredicto, dice que es semejante a lo siguiente. Existen monedas de plata de $1, entonces me imagino pues a ser una moneda grandecita, y si tú agarras millones y millones y millones de esas monedas suficientes para llenar todo el estado de Texas, la superficie, pero
por unos 31 centímetros hacia arriba. 61 centímetros. Entonces amontonas todo el estado de Texas de esas monedas y solamente vas a marcar una. Solamente vas a marcar una moneda, le pones una marca diferente a todas y le vas a decir a un hombre, tienes que navegar a donde se te dé la gana y tienes que encontrar esa moneda en el primer intento. Entonces es infinitamente pues imposible, ¿no? No puedes hacer eso. Para que se dé una idea qué tan grande es el estado de Texas, abarca 5 estados del norte de nuestro país. Piensa en la superficie de Baja California, súmele la de Sonora, la de Chihuahua, de Coahuila y la de Nuevo León. Esa es la superficie del estado de Texas. Y le suma toda esa cantidad, entonces vas a estar viajando y si nada más nos dejan aquí lleno este espacio de esas monedas y que saques solamente una que es diferente a las demás, entonces así tan probable es que alguien hubiera ocupado el puesto de Jesús como nuestro sustituto. Pero hermanos, solamente es planteado ese ejercicio con 8 profecías. ¿Y qué le parece? ¿Qué tan improbable es de que alguien cumpla esas 300 profecías? Jesús dijo, consumado es. Jesús quiso dejar bien en claro que era el único que podía saldar esa deuda con Dios. Y me gusta porque lo que más, aparte de que podemos pensar, ¿no? De que Jesús consumó, terminó, cumplió todas las profecías, sí se puede referir a esa frase que dijo en la cruz. Pero lo que me gusta pensar un poco más, hermanos, y tiene que ver por el significado mismo de la palabra que se utiliza. Consumado es, hermanos, en el griego se han encontrado escritos que esa frase se utiliza en el contexto para hacer el pago total de algún impuesto o de alguna deuda. Entonces es exactamente igual a decir se saldó, se dejó en ceros, o sea, no se abonó, sino simplemente cubriste todo lo que debías de esa deuda. Entonces aquí es donde quiero que pensemos también en qué implicó que Jesús hiciera un pago total de lo que se debía a Dios. Y lo que nos puede ayudar un poco, hermanos, es pensar en todos los sacrificios que se han llevado a cabo simplemente en los registros de la Biblia. Podemos pensar desde Caín y Abel, pero también Moisés cuando empieza a ordenar los sacrificios y usted empieza a leer la Biblia y se va a dar cuenta que el pueblo de Israel son miles, millones de personas. Entonces son miles y millones de litros. Cuando uno lee, por ejemplo, en el tiempo del rey David, de Salomón, de Ezequías, de Josías, o sea, dicen, daban cantidades enormes de animales. Y solamente era para sacrificar en un solo día. En los tiempos de Jesús se calculaba, o sea, tal vez unos 250,000 corderos, por lo menos 250,000 corderos en las fiestas de Pascua de cada año. Y otra vez, hermanos, pensemos, si tú esperabas la redención de Israel y que viniera ese Mesías y eres alguien del remanente y anhelas que alguien le ponga fin a eso. ¿Por qué? Porque esa sangre solamente va a cubrir temporalmente tus pecados. Pero va a venir un cordero perfecto que va a terminar con toda esa sangre. Entonces nunca va a ser suficiente. Es como si tú fueras alguno de los pastores que crían esas ovejas a las orillas de Jerusalén, como los de los ángeles que se acercaron y les dieron la noticia. Y estás viendo cada año miles de litros de sangre correr y tú dices, pues, ¿qué sentido esto? O sea, ¿cuándo vamos a satisfacer la justicia de Dios? No se puede, porque desde Caín, desde Abel, que sacrificó, fue grato su ofrenda a Dios, nunca se ha saciado. Pero tiene que llegar Jesús y decir, consumado es. Esa deuda
estoy derramando sangre en este momento en la cruz, se está acabando mi último aliento y esa sangre va a dar el pago que Dios está pidiendo. Y si pensamos, hermanos, en esos miles y millones de litros, tenemos que pensar también en los miles de millones de personas que existen en el planeta Tierra. Y a veces no hacemos esos cálculos de ahorita porque estamos en una época donde ya llegamos a los 8,000 millones en el planeta Tierra. Pero piense cuántas personas han estado a lo largo de la humanidad. Desde que Adán y Eva salen del Edén. Algo que nos puede ayudar, hermanos, es lo siguiente. Y también son personas que intentan hacer algunos cálculos por la manera como se reproduce el hombre y considerando algunos aspectos, pudieran decir, tal vez, si hacemos una cuenta o un modelo de cómo están las personas ahorita mismo reproduciéndose y nos retrocedemos 8,000 años atrás, suponiendo que esos son los 8,000 años que tiene la existencia humana, que también es algo similar a lo que contempla la Biblia. Pero estos 8,000 años atrás lo calcularon personas científicas, es un dato que simplemente quisieron ponerle ese límite. Y dijeron, si fuera la humanidad solamente registrada desde 8,000 años a la fecha, seríamos unos 100,000 millones de personas las que hemos habitado aquí. Entonces 100,000 millones de personas, mínimo haciendo unos 100,000 millones de pecados en toda su vida. A mí me gustaría subir esa cifra ahí porque yo creo que a veces pecamos segundo tras segundo y no lo sumamos de esa manera. Pero piensen, hermanos, o sea, es una cantidad enorme que le debemos a Dios porque es el juez del universo que dejó una ley moral para que la cumpliéramos y todos la estamos pisoteando. Todos lo estamos desobedeciendo, deshonrando, estamos elevando su ira. Y esa ira no se puede satisfacer. Pero llega un momento donde Jesús dice, toda esa ira la voy a bajar absolutamente y la voy a pagar. La sangre de Jesús, hermanos, es tan preciosa y tan poderosa que no solamente sacó a todos aquellos que han creído a Jesús de una condenación eterna, es como si ya estuvieran cayendo al infierno, pero dice, yo a ellos los arrebato porque ponen la fe en mí y mi sangre no solamente los deja en ceros, sino les va a dar un favor y les va a poner en saldo de que les voy a dar mi justicia perfecta, no les va a alcanzar absolutamente para toda la eternidad al lado de Dios. Yo a veces no había considerado esto, hermanos, pero cuando estaba meditando en este tipo de cosas, pues mi mente, no sé si a usted le sirva, pero me hizo razonar eso. ¿Qué tal si Jesús solamente nos hubiera dado cierto saldo a favor y decir, te ganas 10,000 millones de años en el cielo, pero cuando se acaben, regresas a la condenación? Entonces la sangre de Cristo no dejó eso a medias. Si Él dijo consumado es que dice, va a alcanzar para una eternidad a todos los que salgan de esa condenación eterna. Jesús, hermanos, cuando dice consumado es, hay una frase hay una declaración que dice ahí, entregó el Espíritu. Es ahí en otro evangelio donde se menciona, Padre, encomiendo en tus manos mi espíritu, y ahí inclina la cabeza. Pero me gusta porque Juan dice, consumado es, e inclinando entrega el Espíritu. Significa, hermanos, que no se lo arrebataron. Él mismo lo dio. Y es algo que afirma a lo largo de todo el evangelio y siempre estuvo diciendo que todo eso estaba bajo control. Vaya al inicio del evangelio de Juan y vamos a encontrar que él siempre estaba apuntando a eso porque es el autor de la vida. A él nadie le puede arrebatar la vida. Pero desde el capítulo 2 dice el versículo 4. Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí?
todavía no ha llegado mi hora. Jesús sabía cuándo tenía que entregar. Ahí en mismo capítulo 2, versículo 19 dice, Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Es decir, yo soy capaz de entregar mi vida y tomarla otra vez. Yo lo voy a levantar. Está hablando de su cuerpo. Y así se puede ir al capítulo 3, versículo 14, el capítulo 6, al capítulo 7. En el capítulo 8 vuelve a hacer una referencia de lo mismo. Pero en el capítulo 10, hermanos, es donde está más claro. Vaya al capítulo 10, versículo 11. Dice de la siguiente manera. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No dice, pongo en peligro mi vida por las ovejas. Dice, yo la entrego. Es más claro en el versículo 15. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Versículo 17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Entonces, hermanos, es una bendición que Jesús dijo, entrega, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y así simplemente lo narra Juan. Inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Nadie se lo arrebató. Nadie le arrebató la vida. Desde que se deja arrestar, él está entregándose. Nadie está tomándosela a la fuerza. Y hermanos, tenemos esta frase, ¿no? Tengo sed. Sabemos que se identificó con el hombre. También entendemos un poquito más, ¿no? ¿Qué significa consumado es? Pero ¿qué vamos a hacer, hermanos, en esta frase tan corta? Consumado es, completo está saldado, ya no deben nada. Solamente podemos hacer 2 cosas, o creer o rechazarla. Creer que Jesús saldó todo o ignorar eso. El Evangelio de Juan, hermanos, 99 veces utiliza la palabra creer. Y Juan nos está llevando ya al final de su Evangelio y nos está dejando estas frases tan importantes para decir si crees que es consumado o no. Porque Jesús está haciendo tantas cosas, está cumpliendo tantas profecías, está haciendo tantas cosas a favor del hombre. Y él mismo dijo, ya acabé, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿Vas a creer que él se acabó o no? Hay un panorama del Nuevo Testamento. Su autor es Benguer y dice lo siguiente: hay un maravilloso equilibrio en este evangelio entre la obra de Dios en la salvación del hombre y la necesidad por parte del hombre de responder. En 21 pasajes la salvación es contemplado como un acto de Dios, siendo Él quien escoge y atrae a los hombres así. Y así vamos a ver, hermanos, esta gran realidad. Jesús está dejando bien en claro que Dios es el que da la salvación. Pero dice, también en ese mismo evangelio de Juan te vas a encontrar 25 pasajes que el énfasis recae sobre la necesidad del hombre de responder y creer. Juan, hermanos, no intenta conciliar estas verdades. Juan dice, tienes que arrepentirte, tienes que entregarte, tienes que creer. Todas estas cosas se están escribiendo para que creas. Entonces ahí entra tu voluntad. Sencillamente declara estas ambas verdades, hermanos. Si crees esto, vas a hacer efectivo que consumado fue. Si no crees que Jesús consumó todo, no se va a atribuir a tu favor esa obra. Y hay personas, hermanos, que no conocen esto y por lo mismo no pueden sentir el perdón absoluto de todos sus pecados. Por esa falta de fe y por no creer en ese sacrificio, todo lo que implicó y qué tan perfecto fue. Consumado es, hermanos, es que incluye tus pecados pasados, presentes y futuros. En estos días yo creo que te puede afligir algo.
te puede, te puede tener ahí incómodo algo que no has podido entregar a Dios. A lo mejor te puede molestar que no has podido santificarte en cierta área de tu vida. Y a veces eso, pues sí, nos entristece, sacude nuestra fe. Pero sencillamente, hermanos, es estar dudando de esa palabra consumado es. Así que es un domingo más para que tú consideres, como dijo Jesús, ya los pagué. Ya pagué todos esos pecados. Lo puedes creer y vas a encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquel que ha experimentado la salvación, a veces no entendemos esa bendición de reconocer la grandeza del poder de la sangre de nuestro Señor Jesús. Pero cuando nosotros creemos en fe, hermanos, y meditamos y decimos, consumado es que ya no tengo que hacer nada. Ni siquiera tengo que hacer obras buenas en agradecimiento a Dios, que se supone que me van a salir naturales. Pero si eres hijo de Dios, hay cristianos, hermanos, que todavía se fatigan y sienten como que le deben a Dios algo. Es bueno ser agradecido, obviamente no ignoramos eso, pero Jesús está diciendo, ya pagué. A lo mejor cometiste un error y estás metido en unas consecuencias, en algunos problemas, estás batallando en santificarte, pero yo ya pagué. Ya no tienes por qué estar afligido en extremo de ese pecado que te aflige. Y eso es solamente alguna de las aplicaciones, hermanos, que podemos agarrar de este sermón. Si Jesús dijo consumado es, también piensa que Él sí te entiende en todos los momentos de aflicción que tiene. ¿Por qué? Porque consumado es decir, ya experimenté todo tipo de dolor, todo tipo de dudas, todo tipo de sentimientos que puede tener el hombre de aflicción. Yo creo que a lo mejor aquí tengo que aclarar, porque creo que Jesús no tuvo duda, porque de la duda proviene el pecado. Pero Jesús puede decirte, yo sé lo que se siente estar en un ambiente hostil donde a lo mejor crees que estás desamparado, pero no lo estás. Yo estuve en un momento donde mi padre me abandonó. Puedo sentirlo. Él me desamparó porque yo tomé tu lugar y Dios no tiene nada que ver con el pecado. Te entiendo cuando crees que estás solo, pero no estás solo. Yo pagué. Entonces vamos a concluir, hermanos, con los siguientes y quiero que regrese otra vez a la imagen. Tratemos de imprimirla un poco en nuestra mente. Está la condenación eterna. Está el lago de fuego donde se van a consumir por una eternidad todos los ángeles que se rebelaron por seguir a Satanás y toda la humanidad que también estuvo en rebeldía contra Dios. Y Jesús de pronto derrama su sangre y su persona es tan perfecta y porque Él es el creador de todo lo que existe y es tan valioso, tan poderoso que salda esa deuda y todavía da saldo a favor para que tú salgas de ahí y te vayas una eternidad al lado de Él. Eso es consumado. Entonces, ¿puedes creer ese acto o rechazarlo? Yo ayer le decía a los niños en su conclusión, ¿verdad? De este periodo de enseñanzas que tienen los sábados. Siempre hablamos de entregarle el corazón a Dios, pero lo más correcto, hermanos, es que se quede bien claro cómo entregas tu corazón a Dios, cómo le pertenece ya a Él. Es que Él lo toma cuando tú tienes arrepentimiento y fe. Fe en ese sacrificio de Jesús, fe en que ya está consumado. Y arrepentimiento porque sabes que tenías esa deuda de decir, me arrepiento de todo eso y necesito que me perdones
y me des ese saldo a favor. ¿Por qué? Porque nada más tú lo puedes hacer. Yo jamás podré pagar todo el desastre que hago día tras día. Si tú dijiste que ya saldaste y que es consumado y ya no hay nada que puedas hacer porque hiciste absolutamente todo lo que el Padre te pidió, yo creo en eso. Este domingo, hermanos, estamos también para celebrar ese sacrificio. Y antes de tomar los elementos, quiero darte un minuto para que pienses en algo que te está afligiendo. En algo que se te ha hecho tan difícil entregar a Dios. Porque tiene que ver con esa fe que nos hace falta de creer que todo fue consumado. Es decirle, este error que no me deja tranquilo. Cada uno de nosotros vamos a tener cosas distintas, pero piensen un minuto en eso y luego vamos a entregarlo nuevamente en manos de Dios. Padre, este domingo pensamos algunos minutos en lo glorioso que fue esa obra de Jesús y decir consumado es. A veces no mencionamos lo grandioso que fue. Y Señor, necesitamos de tu ayuda y de tu espíritu para creer con fe y aceptar, Señor, y que se ha aplicado ese saldo a nuestro favor. Tal vez algunos de aquí sigamos teniendo dudas, Señor, de si fue aplicado realmente o no, o tenemos que regresar constantemente para que aquellos pensamientos que nos acechan no nos consuman, Padre. Y también necesitamos de esa fortaleza porque es lo mismo que nos va a ayudar a santificarnos, a no ser esclavos, padres, de cualquier cosa que nos haga tener una conciencia tranquila. Pero en este domingo, Señor, quiero pedirte que tu Espíritu Santo haga la obra en mis hermanos para que ellos puedan encontrar ese descanso que necesitan. Y yo no sé qué es en cada uno de ellos, pero si no tenemos una vida perfecta delante de ti, es que hay algo ahí, Señor. Y queremos entrar con una conciencia limpia también a recordar el sacrificio de tu Hijo Jesús. Y ayuda, Señor, que este conocimiento les recuerde que ellos no tienen que despreciar y no tienen que dudar de que ese sacrificio fue suficiente para perdonarles todo. Y que ellos puedan estar con una conciencia tranquila para beber de estos elementos, Señor, y de recordar lo que hizo Jesús en la cruz. Trae el descanso que necesitamos, Padre, porque a veces podemos tardar meses, años, incluso cargando algo que no debiéramos, porque tú diste ese pago. Así que alabamos y bendecimos tu nombre y creemos porque realmente consumado es. Bendito seas, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.